Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar las formas en las que podemos detectar las distintas lesiones que ocurren en el deporte. Las principales lesiones que ocurren en el deporte son esguinces, torceduras y luxaciones. Estas lesiones ocurren principalmente en articulaciones como tobillos, rodillas y hombros. Las principales formas de detectar estas lesiones son las pruebas de cajón, las pruebas de bostezo y además vamos a ver la prueba para detectar ruptura de tendón de Aquiles y el test de McMurray, que es para detectar si existe una ruptura en los meniscos. Comenzaremos primero con la prueba de cajón para el tobillo. Para esta prueba, el sujeto deberá encontrarse en posición de decúbito supino. Para evitar una compensación por parte de la rodilla, el rehabilitador físico deberá inmovilizarla de esta manera. Y para realizar la prueba de cajón anterior, colocará la mano en el tobillo y realizará un jalón en la parte posterior del pie. Como podemos apreciar, hay un ligero movimiento. Este movimiento es normal. Cuando existe una lesión en este tipo de articulaciones, en la prueba de cajón, el movimiento es bastante exagerado. Es bastante visible cuando existe una lesión de este tipo, además porque existe dolor. Para la prueba de cajón posterior, se realizará de la misma manera, pero en vez de realizar un jalón en la parte posterior, lo que se va a realizar va a ser una proyección hacia atrás del tobillo. De esta manera. Como vieron, existe movimiento, pero no existe dolor, por lo que se puede descartar cualquier tipo de lesión a nivel ligamentario en el tobillo. Para terminar con la evaluación del tobillo, pasaremos a la prueba de bostezo. Para la prueba de bostezo, lo que se busca es detectar si existe una lesión directa en los ligamentos laterales. Para esto, se va a colocar una mano que vamos a llamar de anclaje y con la otra será con la que realizaremos el movimiento, que será hacia adentro y hacia afuera. Como pueden notar, existe estiramiento de los ligamentos. Sin embargo, no existe dolor. Y tampoco hay crepitación, por lo que podemos descartar cualquier tipo de lesión en el tobillo. Esas fueron las pruebas de cajón y bostezo para el tobillo. Ahora, pasando a cajón de rodilla, también necesitamos que tenga la rodilla en esta posición, Ahora, para hacer esta evaluación, necesitaremos hacer esto. En este caso, ¿para qué? Para evitar ahora la compensación de la articulación de el tobillo hacia la rodilla. De esta manera, tomaremos aquí, en la parte superior de la rodilla, se tomará de esta manera, y con la otra mano, para cajón anterior, proyectaremos la parte superior de la tibia hacia atrás. Como pueden notar, hay un ligero movimiento, muy ligero, pero no existe dolor, por lo que podemos descartar cualquier tipo de lesión en la parte anterior de la rodilla. Y para cajón posterior se realiza de la misma manera, simplemente en lugar de hacer una proyección hacia atrás, se va a hacer una proyección hacia enfrente desde la parte posterior de la rodilla. Pueden notar aquí cómo se abulta, porque la tibia
está proyectándose hacia enfrente. Sin embargo, al no existir dolor, es un mecanismo normal del cuerpo que nos permite realizar los movimientos normales. Vamos a pasar con bostezo para rodilla. A diferencia de lo que muchas personas creen, la rodilla sí tiene movimientos laterales. Estos movimientos laterales son normales siempre y cuando no excedan un rango de movimiento óptimo. Para probar esto, vamos a tomar la pierna desde aquí. Vamos a alzar esto un poco para que puedan apreciar el movimiento lateral de la rodilla. Y vamos a tomarla de aquí. ¿Para qué? Para que pueda moverse hacia los lados. Como ven, el movimiento lateral es mínimo, pero debe existir. Si no existiera este movimiento lateral, el movimiento humano sería muy robotizado. Y si el movimiento fuera muy amplio, habría muchas más lesiones en las rodillas de las que ya existen. Ahora vamos a analizar la maniobra de McMurray. Esta maniobra está diseñada para detectar si existe lesión a nivel meniscal. Para esto colocaremos la rodilla a un ángulo aproximadamente de 90 grados. Y lo que vamos a realizar va a ser círculos. Si existiera crepitación o dolor, podríamos detectar que el menisco exterior está dañado. Perdón, el menisco interior, ya que al momento de hacer la rotación es cuando existiría dolor, porque es el menisco el que nos permite hacer esta rotación. Ahora, para detectar una lesión en el menisco exterior es lo mismo, sin embargo la rotación es hacia el otro lado. Como puede notarse, el movimiento es óptimo, es fluido, no existe dolor en él y tampoco hay crepitación, por lo que podemos descartar cualquier tipo de lesión a nivel meniscal. Ahora vamos a analizar la ruptura de tendón de Aquiles. Puedes voltear de nuevo. Para la ruptura del tendón de Aquiles es necesario saber que el tendón de Aquiles tiene una inserción que viene desde esta parte de la pierna, por lo que a pesar de que aquí se encuentra el punto más visible del tendón de Aquiles, pasa por el gastrocnemio y el sóleo, por lo que si hubiera una ruptura del tendón de Aquiles no podría funcionar correctamente. Para detectar que hay una ruptura del tendón de Aquiles, lo que vamos a hacer en este caso, permíteme, voy a alzar un poco tu pierna. Necesitamos un poco más, por favor. La rodilla, tantito. Gracias. Bájalo, ahora sí. Vamos a requerir que este quede un poco al aire. ¿Para qué? Para detectar el movimiento. Necesitamos que esta parte esté relajada. Entonces nosotros vamos a colocar la mano en el músculo y vamos a realizar este movimiento. Como se puede apreciar, no hay un movimiento en el pie determinado por el tendón de Aquiles. Este movimiento ocurre por la compresión muscular. Al momento de comprimir el área muscular, el tendón de Aquiles recibe el estímulo y también realiza su función. Si hubiera una ruptura en el tendón de Aquiles, simplemente nosotros al realizar este movimiento habría dolor y no habría esta reacción
en el pie. Por último, vamos a pasar con pruebas de cajón para hombro. ¿Puedes contarte de nuevo, por favor? A ver si. Para pruebas de cajón de hombro, lo que se va a requerir va a ser inmovilizar la parte del codo y tomar al paciente de la clavícula. ¿Para qué? Para evitar un movimiento de compensación. Entonces, para realizar el cajón anterior, nosotros con nuestro anclaje en la clavícula vamos a colocar los dedos en la índice, en la diáfisis del húmero, y vamos a proyectarlo hacia nosotros. Como pueden notarlo, hay un ligero movimiento. Si en ese movimiento existiera dolor, indicaría que tiene algún tipo de lesión en el hombro. Para el cajón posterior es la misma situación, simplemente que en lugar de proyectarlo hacia nosotros, vamos a proyectarlo hacia el lado contrario. ¿De qué manera? Con el anclaje en clavícula, vamos a proyectar hacia abajo. Como pueden ver, también hay movimiento, pero está dentro del rango de movimiento y no hay dolor. Estas son las formas principales en las que podemos analizar una lesión de manera rápida, fácil y concisa en las principales articulaciones que sufren lesiones en el deporte. Muchas gracias.